Funciona esto bien, ¿eh? Ah, se escucha, ¿eh? Qué bueno poder compartir la palabra esta mañana. Qué bendición poder abrir la palabra de Dios esta mañana. Ha sido una bendición poder estar adorando al Señor. Y ahora vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. A mí me gustaría invitaros a abrir Lucas por el capítulo 6 y versículo 46. Yo sé que en las hojitas dominicales pone que el título es Jesús se maravilló. Ese es el título que tenía hace 2 días, ¿vale? Hoy por la mañana es un Elige tu propia aventura, ¿vale? Porque vamos a hablar de que Jesús se maravilló. Creo que es un versículo fantástico de este capítulo 7 de Lucas. Pero vamos a hablar del contexto entero de este capítulo. ¿Qué sucede en el capítulo 7 de Lucas? Y para eso tenemos que ir al capítulo 6 y responder una pregunta que se plantea en este Evangelio. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta absolutamente importante, porque dependiendo de quién sea Jesús, sus palabras son más importantes o menos importantes. Y de hecho, la pregunta importante es, ¿quién es Jesús para ti? Porque no es lo mismo. Para ti puede ser algo insignificante y él seguir siendo quien es, ¿verdad? Pero si quién es lo mismo que quién es para ti, pues ahí hay una buena comprensión de quién es Jesús. La verdad es que Marcos, Lucas, los evangelistas tienen una forma muy interesante de explicarnos quién es Jesús. Marcos, por ejemplo, utiliza 2 partes, divide su evangelio en 2 partes, ¿no? Una primera parte para demostrarnos, enseñarnos que Jesús es el Hijo que es el Mesías, el Cristo. Y una segunda parte para decirnos que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas divide su evangelio en 2 movimientos. Un movimiento de venida del Hijo de Dios al mundo y un movimiento de partida del Hijo de Dios al mundo. Y la bisagra está en el 9:51. El 9:51 dice que cuando él comprendió que tenía que ser recibido arriba, entonces se fue hacia Jerusalén, ¿no? Y Lucas, como el resto de evangelistas, a veces tienen una forma muy peculiar de explicarnos quién es Jesús. Jesús dice algo y luego sus hechos demuestran que es verdad lo que él ha dicho. Lo acabamos de ver en el texto que ha leído Pepe Lu en el partimiento del pan, ¿verdad? En Juan capítulo 11 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cómo lo demuestra? Pues resucitando a Lázaro. Es la forma en que Jesús lo demuestra todo, ¿no? Y Lucas, a la hora de explicarnos quién es Jesús, dice en Hechos 1:1, dice que él explicó en el primer tratado, que es el Evangelio, lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. Pero utiliza ese mismo sistema muchas veces, ¿eh? Lo que Jesús dice y luego cómo se demuestra quién es Jesús. Y aquí en el capítulo 6 nos va a decir lo siguiente, capítulo 6, versículo 46, justo al final del Sermón del Monte, que en Lucas es un llano, pero un llano al lado del monte, ¿vale? Dice lo siguiente, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Porque hay mucha gente que le dice, Señor, Señor, y el doble es enfático, ¿eh? Tú eres el Señor. Sí, pero si es el Señor, ¿por qué tantas veces fallamos? ¿Por qué tantas veces no le obedecemos? Venimos a adorarle por la mañana. ¿Y qué pasa el lunes por la tarde? ¿Por qué a veces tantas veces nuestras vidas no son congruentes con quien decimos que es el Señor? Pues porque a veces no le damos la importancia a quién es realmente el Señor y lo que ha hecho en nuestra vida. Somos tan olvidadizos que cada domingo por la mañana tenemos que partir el pan y el vino para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y cada domingo por la mañana somos desafiados a plantarnos delante de estos símbolos y decir, Señor, tú sigues siendo mi Señor. Los espías romanos decían que los cristianos se reunían por la mañana para cantarle a Dios, a Jesús como Dios, y para conjurarse los unos a los otros, diciendo, yo no fallaré, Jesús es mi Señor. Yo estaré a la altura del llamado con que Dios me llamó. Yo estaré a la altura de la redención que Él ha conseguido para mí, ¿no? Y es tremendo
Tremendo ese pasaje. Ahora, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta. Y a partir del capítulo 7, Jesús nos va a demostrar quién es y por qué realmente es el Señor. Y lo primero que nos vamos a encontrar es con la persona de un centurión. Volveremos a él luego, nos centraremos luego un poquito más en él. Ahí Jesús va a demostrar que Él es soberano y tiene autoridad, toda la autoridad sobre la enfermedad, ¿verdad? Pero un poquito más tarde, Jesús va a ir desde Capernaum hasta la ciudad de Naín y allí se va a encontrar con un funeral, con una mujer viuda, con un solo hijo que lo ha perdido. Y Jesús está allí, ahí eso es el versículo 11, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Ese niño era lo único que tenía esta mujer en su vida. Su única esperanza, incluso su única esperanza de sustento, porque no tenía más familia. Y vemos a un Jesús que tiene empatía y que tiene compasión. Un Jesús que se acerca. No había un ataúd como lo utilizamos nosotros, ¿verdad? Llevaban la gente en una tabla y normalmente envuelta en lienzos, como sale en esa fotografía de alguna película, no sé de dónde la saqué. Pero Jesús se acerca y toca a la persona. Y eso era algo tremendo, algo que solamente hacían los familiares de la persona, porque tocar a una persona fallecida era quedar impuro. Quedar impuro durante un tiempo y tener que someterte a lavados rituales, ¿verdad? Pero Jesús se acerca y le dice a la mujer, oye, no llores. No llores. Jesús se acerca, la ve, se compadece, le dice no llores y se acerca y entonces le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levanta y habla. Y la gente que ve a Jesús, ¿comprende quién es Jesús? Por lo menos un poco, pero no del todo, porque dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Jesús era un gran profeta, el más grande de todos, pero solo un gran profeta. Dios nos ha visitado, Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha hecho un gran milagro a través de esta persona. Pero no reconocen realmente quién es Jesús. Su fama se extiende, sí, pero ¿quién es Jesús? Jesús tiene aún la autoridad, como decíamos en el partimiento del pan, aún la autoridad sobre la muerte. Y cuando Dios actúa, igual que pasa en el Evangelio de Marcos, todos tienen miedo. Porque se dicen, si Dios hace esto es que Dios es real. ¿Y qué voy a hacer yo delante de Dios si Dios es real? ¿Cómo soy yo delante de Dios? ¿Qué pasaría si Dios viniera aquí? Bueno, la Biblia nos dice que algunos el último día, cuando vean al Señor, ¿qué harán? Saldrán corriendo. Saldrán corriendo. ¡Ay! Después de esto, el relato sigue con los discípulos de Juan el Bautista. El texto nos dice a partir del versículo 18 que los discípulos de Juan le dieron las nuevas a Juan de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Y Juan decía, pero yo estoy en la cárcel. Y Jesús no está actuando como yo pensaba que actuaría, porque Juan, aún siendo un gran profeta y un muy gran profeta, Jesús dice de aquí que es el más grande profeta de toda la historia, mejor que cualquiera del Antiguo Testamento, pero aún así no tenía todo el conocimiento de Jesús. Juan tenía en su mente una sola venida del Mesías. Entre paréntesis, esa nebulosa entre una venida o dos venidas en el Antiguo Testamento es lo que Dios utiliza para engañarnos a nosotros y engañar a Satanás, ¿no? Satanás desde el principio que quiere destruir a Jesús. Y es cuando Satanás tiene a Jesús en la cruz que se da cuenta de que si muere en la cruz, toda la humanidad es salva. Y entonces, ¿qué pasa? La tentación cambia. Entonces le dice, si eres hijo del hombre, ¿qué? Baja de la cruz. Baja de la cruz y creeremos en ti. Porque Satanás sabe perfectamente lo que está ocurriendo en esa cruz, ¿no? Así que el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento no tenían todo conocimiento de Jesús. Y Juan el Bautista le dice, oye, id dos vosotros, id a hablar con él y preguntarle, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú? Lo repiten 2 veces. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús en ese momento nos dice el texto que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
A veces tenemos que luchar contra nuestras ideas preconcebidas acerca de cómo es Dios. Yo siempre digo que cuando un ateo me dice que no cree en Dios, yo le tengo que preguntar siempre cómo es el Dios en el que no crees, porque la mayor parte de las veces tampoco es el Dios en el que yo creo. ¿No? Tiene una idea preconcebida de Dios que no es el Dios real, no es el Dios de la Biblia. Y tienen aquí los discípulos y Juan mismo que luchar contra esas ideas preconcebidas. Pero ahí Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios y aún su autoridad a través de su propia identidad personal. Dice, sí, yo soy el que tenía que venir. Yo soy el que hace todos estos milagros que estaban anunciados ya en Isaías, ¿verdad? Y dirá una cosa más aún. Mira, no es necesario ser el mayor profeta del mundo para entender esto. Juan fue el mayor profeta de la historia, dice, pero dice el versículo 28, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Porque cualquier persona, por humilde que sea, si llega a la comprensión de quién es Jesús y lo aplica en su vida, es más que un Juan el Bautista que todavía no ha llegado a la comprensión completa de quién es Jesús. Y entonces Jesús hace una parábola que a mí me encanta, es una de mis parábolas favoritas de la Biblia, que es la parábola de los chicos en la plaza. ¿Veis? En la antigüedad habían dos juegos básicos, ahora hay muchos juegos, ahora toda la gente tiene la Play 5, ¿ya van por la 5? Por la 5 van, ¿no? Yo tengo la 2, creo, que me regaló el banco hace un montón de tiempo y está allí para... Pero, oye, ahora tenemos de todo, ¿sí o no? Pero en aquel momento jugaban a dos juegos, al funeral o a la fiesta, ¿vale? La fiesta era fácil, o sea, tocaba la flauta y, oye, fiesta, a bailar, a saltar, y luego el juego del funeral, porque claro, los chavales veían los funerales y entonces ¿qué hacían? Pues las plañideras, ¿no? Hacemos que estamos en un funeral y lloramos. ¡Ay! ¿Vale? Ese es el juego de la calle. Pero entonces dice, sois como los muchachos en la plaza, que le dicen, vamos a jugar de fiesta. No tengo ganas. Ah, ¿no tienes ganas? Pues vamos a jugar al funeral, porque como estáis desganados, vamos a jugar. No, es que tampoco. Y lo que está diciendo Jesús es, esta generación es como los chavales estos que da igual lo que les digan. La cuestión es que no quieren jugar, ¿no? Porque viene Juan el Bautista que va con una piel de camello, con un cinturón, comiendo saltamontes, no langostas de playa, o sea, no, langostas o sea, crujientito y sabrosito como el Rey León, ¿sabes? O sea, ese tipo de langosta. Y dice, no, es que este no es un profeta. Pero ahora viene el Hijo del Hombre que sí que come y que sí bebe, ¿no? Y entonces decimos es un comedor y un bebedor y un amigo de pecadores y publicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el síndrome, ¿sabes lo que se llama el síndrome de Peter Pan? ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Que es el hecho de no decidir, de querer tener todas las puertas abiertas, ¿no? De comportarse como un niño que quiere tener... No, llega un momento en que tienes que decidir, en la vida tienes que decidir. Si quieres ser ingeniero agrónomo o quieres ser arquitecto, tendrás que elegir, tendrás que matricularte en algún lado, porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. Si quieres tener las puertas abiertas, vas a tenerlas tan abiertas que vas a estar en la calle. O sea, ¿me entiendes? La vida consiste en tomar responsabilidad y en eso consiste la madurez, ¿no? Entonces dicen, no, es que no. ¿Quién es Jesús? Ay, pues no puedo decirme. Ay, sí, pero no. ¿Sabes? ¿Lo veis? Esa excusa. Bueno, aún... En este pasaje decimos que Jesús nos demuestra la autoridad sobre la enfermedad y los demonios. Aún otro momento tremendo, fantástico, un momento en el que Jesús va a Betania, ya ha bajado todavía más abajo, ya está en Judea, está en Betania, en el pueblo de Marta, María y Lázaro, que lo hemos tenido en la Santa Cena, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Simón el fariseo, Simón el leproso, le ruega que vaya a su casa a cenar. Oye, vente a casa a cenar, vente a cenar a casa, porque él piensa que es un profeta. ¿Vale? Y como él es un tipo importante, quiere que la gente importante pase por su casa, quiere ponerle aquí una buena mesa, quiere tal y tal, tal. Y entonces, en ese momento, en medio de la cena, una mujer pecadora, Juan dice que es María, hay gente que dice que no, que son dos unciones diferentes. Yo, a no ser que Betania sea el país de la unción, y a Jesús lo vayan ungiendo todos los días en la cena, yo creo que es la misma persona. Pero, hey, respeto opiniones, ¿vale? Y entonces esta mujer coge un frasco de alabastro de perfume puro de 1 libra. ¿Cuánto es 1 libra?
Todos los que sabíais que eran 400 gramos sois boomers para arriba, ¿eh? O sea, ¿me entendéis? Porque la gente joven ya no sabe que una libra son 400 gramos, las inglesas eran 330. Y por eso los ingleses estafaban a los españoles vendiendo libras a 330 por 400. Pero sea como sea, son 400 gramos de perfume. Bien, voy a hacer algo que ya he hecho antes, ¿vale? No aquí, pero ya lo he hecho antes. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un perfume fabricado en la empresa de mi mujer. Y mi mujer sabe, porque me lo ha dicho esta mañana, porque yo se lo he vuelto a preguntar porque no me acordaba, que en cada litro de perfume, hay 10 gramos de perfume. El resto es alcohol y otras cosas, ¿vale? En aquella época era súper caro, ahora ya no es tan caro, ¿vale? Para nosotros sí, ¿vale? Nosotros pagamos 30 euros o 50 euros o 20 euros por 10 gramos en litros. O sea que aquí, en toda esta botella de 100 mililitros hay, ¿cuántos? 1 gramo. Pero aquí hay, ¿cuántos hay aquí? Pues aquí habrá como 40 centilitros, ¿verdad? O 30 centilitros, ¿sí? ¿Me seguís más o menos? Bien. Esta mujer, dice el Evangelio de Juan, que rompió el frasco de alabastro y la casa entera se llenó de perfume. Si has venido solo sin tu mujer, apártate de aquí, ¿vale? Si has venido solo, apártate de aquí. Cariño, se te vuelve a colar el perfume que tienes tú, ¿vale? Esto es una predicación en 4D, ¿no? Bueno, ¿lo notáis o no lo notáis? Se nota un poquito, ¿no? Pero siguen habiendo 30 mililitros, ¿eh? O sea, no he gastado nada, o sea, he gastado... Pues imaginaos la casa, con 400 mililitros de perfume puro de nardo. Espero que no tengáis asma, ¿eh? Si tenéis asma, abrid las puertas, ¿vale? ¿Os imagináis la escena? Viene una mujer que todo el mundo piensa que es una pecadora, una prostituta seguramente. Todo se ha dicho de paso, mucha gente fue abocada a la prostitución y a ser jornaleros y esclavos en aquella época. Luego os explicaré por qué. Bueno, en medio de esa cena, viene esta mujer, rompe ese frasco de alabastro, unge los pies de Jesús, le enjuga los pies con sus cabellos y está llorando de arrepentimiento y agradecimiento. Y este hombre está allí y dice, si este fuese profeta, fíjate el este porque es muy enfático, ¿eh? Si este, es muy despectivo, ¿vale? Nosotros no lo notamos tanto, pero si este fuese profeta, conocería quién es esta mujer y qué tipo de mujer es esta que le toca que es pecadora. ¿Y sabes qué? Jesús sabe perfectamente quién es esa mujer y qué tipo de mujer es esa. Y también sabe quién es ese hombre que la ha invitado y qué tipo de hombre es ese. Y se lo hace saber perfectamente. Le dice, mira, cuando yo entré por esta casa, tú a mí no me diste agua para lavarme los pies. Tú no fuiste hospitalaria conmigo. Tú no me diste un beso de bienvenida. Tú no fuiste cariñoso conmigo. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, que es un símbolo de reconocimiento. Se ungía a los reyes y a los profetas, porque eran gente consagrada, y a los sacerdotes se les reconocía, de alguna manera se mostraba la santidad de su lugar, de su puesto, de su cargo, del sitio que ocupaban en la sociedad, ¿verdad? Ungiéndoles con aceite. ¿Tú no has hecho nada conmigo eso? ¿Tú no has hecho nada? En cambio ella sí. En cambio ella sí ha hecho eso. Y entonces Jesús hace algo tremendo. Dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y dice, más a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes? Porque Jesús le explica una historia, ¿no? De dos personas, ¿no? Que fueron perdonadas, no tienen nada que pagar. Y dice, oye, ¿quién amará más a su amo? ¿Quién estará más agradecido a su amo? Ah, pues aquel al que se le perdonó más. Pues que sepa una cosa, que ella, con todo lo pecadora que es, ha sido perdonada completamente. Y tú, con todo lo santo que te crees, estás ahí, en tu pecado, porque se te ha perdonado muy poco, porque en realidad no se te ha perdonado nada, ¿sabes? Porque te autojustificas a ti delante de Dios. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es Jesús? Porque aquí Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es Jesús? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Al principio del capítulo 8 va a acabar esa sección, donde se nos dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades, de espíritus inmundos, seguían a Jesús y le servían con sus bienes. ¿Quién es Jesús? Jesús es alguien digno de tu seguimiento y de tu servicio, de que le sirvas con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Nos hemos dejado al centurión. Vamos a hacer una pequeñísima, ¿vale? Porque vamos a ser muy breves, pero una pequeñísima clase de historia. No sé cómo se ve desde ahí. No se ve mucho, ¿verdad? A ver, esto tiene un puntero, ¿no? Aquí está el puntero. Bueno, esto es Judea, ahí está Jerusalén, ¿lo veis el punto verde? Bien, ahí arriba está Galilea, ¿no? Más o menos por... Me tiembla mucho la mano, ¿verdad? Bueno, la cuestión. Aquí arriba esto es la provincia de Siria y aquí es donde viven las 4 legiones romanas. Y aquí abajo están las 2 de Egipto. Y aquí está la tercera Augusta. Y aquí están las 3 en España, ¿vale? Y ahí están repartidas, ahí en el norte, ¿ves? Ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 3, ahí hay 4, ¿vale? Estas son las que irían a Britania para conquistar. Pero aquí están las 4. Y aquí están las 2. ¿Y por qué os explico esto? Porque el hombre que tenemos en este pasaje, al principio del capítulo 7, es centurión romano. Centurión romano. Y resulta que en el 4 a.C. el general Quintilio Varo acudió en rescate del rey de Jerusalén, de Herodes el Grande. Cuando muere Herodes el Grande, el reino se va a repartir entre Herodes Antipas y el resto de los hijos, los 4 hijos de Herodes el Grande. En el año 4 a.C., ¿cuándo nació Jesús? Probablemente entre el 5 o el 6 antes de Cristo, ¿vale? En el 5 o 6, esto sé que es una tontería, ¿vale? Pero en el 5 o 6 antes de Cristo nace Jesús porque Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo y sabemos por el relato bíblico que Herodes el Grande intentó matar a Jesús, ¿vale? Así que Jesús nació en el 6 o el 5. ¿Y dónde estaba Jesús en el 4 antes de Cristo? ¿Dónde estaba? En Egipto, bien la escuela dominical, ¿vale? Fantástico. Él está con su familia, es un bebé y está en Egipto, ¿no? Porque han recibido el aviso de que, oye, alguien va a intentar matarlo, nos vamos a Egipto, ¿sí? Bien, bueno, en el 4 a.C., Quintilio Varo entra con 2 legiones romanas por aquí. Entra por el norte y llega a Galilea. Y en Galilea destruye Séforis. Séforis, aunque no sale en la Biblia, es la capital de Galilea. Y ahí viven 12.000 personas. 12.000 personas. Y Quintilio Varo viene con 10.000 soldados de infantería y 600 caballos, 600 jinetes, ¿vale? Destruye Séforis, quema todas las aldeas de al lado de Séforis. Tenéis que pensar que Nazaret está a 1 hora caminando de Séforis, ¿vale? Y allí los abusos de todo tipo, ¿ya me entendéis? Son por doquier, ¿vale? Destruye completamente Maús, llega a Jerusalén y toma Jerusalén, hace innumerables esclavos judíos y crucifica a más de 2.000 judíos. Eso en el 4 a.C. No fue el único momento en el que pasó. Realmente los romanos llegan a Jerusalén en el año 63 a.C. invitados, ¿vale? Invitados entre otros por el padre de Herodes el Grande, ¿vale? Que es un gran prorromano y lo invitan y ahí hay mucho lío, ¿verdad? Bueno, esta es la historia. Cuando aquí abusan de las mujeres de Israel y esclavizan a cuantos judíos pueden y arrasan con todo lo que queda por delante, esto es el 4 a.C. Y muchos de estos soldados, muchos de estos centuriones se quedan allí, algunos como retén para mantener el orden, como policía del lugar, ¿verdad? Y este es uno de estos. Un centurión normalmente mandaba sobre 80 soldados. Y algunos de ellos, no sé si sabéis que los soldados romanos no se podían casar, tenían prohibido casarse. ¿Lo sabéis eso o no? Los soldados romanos, mientras estaban en el ejercicio de su trabajo, tenían prohibido casarse. Algunos usaban la prostitución, ¿vale? Otros no, pero claro, cuando daban rienda vuelta en la guerra, bueno, eso era testosterona pura. Entonces, por eso habían tantos abusos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, tiene que ver con el pasaje, ¿no? Este hombre vive en la zona de Galilea, este hombre vive en Capernaum, vive en la ciudad de Jerusalén. Muchos pensaban en la época de Jesús
que Jesús era de Nazaret. ¿De dónde nació Jesús? En Belén. No nació en Nazaret. Pero la ciudad de Nazaret fue quemada. Las mujeres de Nazaret fueron abusadas. Y algunas mujeres de Nazaret tuvieron hijos ¿de quién? De los soldados romanos. ¿Vale? Hay un momento en el Evangelio de Juan cuando a Jesús le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué te crees que le están diciendo a Jesús en ese momento? Que tú sí. Que tú eres el hijo de una violación. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque incluso en el Talmud se dice que, ¿sabéis que a Jesús en hebreo es Yeshua? Y a Jesús le decían Yeshua ben Parcena, hijo de una virgen. Eso es como decimos los cristianos, ¿no? ¿Nacido de una virgen o no? Vale. Los judíos que no creían que Jesús había nacido de una virgen le decían Yeshua ben Pantera, porque Pantera era el nombre de un centurión romano de la región. Como diciendo, no, a tu madre, de tu madre abusó este centurión y por eso tú naciste. ¿Vale? Eso era un insulto que le hacían a Jesús. ¿Vale? Pensad en ese insulto, porque Jesús ahora mismo va a recibir la petición de un centurión para que sane a su siervo. ¿Me entendéis? ¿Veis la dificultad ahí aparente? Vamos a leer el texto. Dice el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, espero que también lo pusieran en práctica, no solamente lo oyeran, le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es digno, decían los responsables del pueblo de Capernaum. Él es digno de que tú le concedas todo lo que te ha pedido. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y además es rico y ha dado dinero para edificar una sinagoga. No sabemos si era prosélito o solamente dio el dinero porque los romanos tenían por costumbre respetar las creencias de la gente, porque eso pacificaba a la gente, ¿vale? De hecho, los fariseos habían tenido varias rebeliones contra el Imperio Romano, por ejemplo, justo antes de morir Herodes, Herodes hizo poner una águila imperial en la entrada del templo. ¿Sabéis esa historia? Y 2 maestros fariseos con 40 de sus discípulos fueron al templo y arrancaron esa águila de la puerta. Y Herodes el Grande, antes de morir, meses antes de morir, los hizo quemar vivos a los 42. A los 42, quemados vivos por sacar ese águila imperial, ¿no? Pero ellos dicen, no, es que este es diferente, este ama a nuestro pueblo, este se ha quedado, igual está allí viviendo, no sabemos si estaba en ejercicio de su función como centurión, o igual ya se había retirado y se había quedado en la tierra esa, porque como total no tenía familia, pues igual se queda allí y se queda a vivir. De ahí la importancia de su siervo, porque mujer no podía tener, pero esclavos sí, y los esclavos eran su compañía. Era la gente que atendía su casa. Igual este chico, este joven, porque le llama mi siervo, mi paí, mi muchacho, mi chico. Mi chico es porque seguramente era un chavalín que estaba allí y decía, chico, como hacen los millonarios cuando llegan a un hotel y le dicen al de las maletas, chico, cógeme las maletas, ¿no? Pues un poco ese concepto. Es mi esclavo, pero es el muchacho que ha nacido en mi casa, ¿vale? Y está ahí, ¿no? Y le tiene mucho aprecio. No es que lo quería mucho, ¿eh? Es que lo valoraba mucho. Ojo, esa es la palabra en griego. No es ágape, ¿vale? No es que le amaba mucho, sino que lo valoraba mucho, que le tenía mucho valor, lo apreciaba mucho en ese sentido, ¿no? Era un esclavo muy valorado para él. Pero la gente dice, es digno porque ama a nuestra nación y no sabe. ¿Qué hace que una persona sea digna? ¿Qué hace que una persona sea digna? O al revés,
estos van a Jesús y le dicen, oye, Él es digno de que le concedas todo lo que pida, pero, oye, esa mujer pecaminosa que luego te va a ungir, esa no merece ni la hora. ¿Qué hacemos con la gente que duerme en la calle? ¿Qué hacemos con la gente de Marruecos, de Pakistán, de Afganistán, de donde sea? ¿Qué hacemos con la gente drogadicta? ¿Qué hacemos con las prostitutas? ¿Qué hacemos con los ladrones? ¿Qué hacemos con toda esa gente? ¿Esa gente merece o no merece? Porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias y decimos, ah, qué buena persona, este sí que merece. Me gusta mucho el hecho de que Él mismo dice, una cosa es lo que la gente decía de Él, y otra cosa es lo que Él decía de sí mismo. Él decía, yo no soy digno. Mira, ni aún digno de venir a verte. Envío a alguien para que hable por ti, porque yo no soy digno de venir a tu encuentro. Ahora, ¿sabes qué, Jesús? Yo sí comprendo, yo que te he escuchado, dice el texto, que oyó hablar de Jesús. ¿Vio alguno de sus milagros? No. ¿Lo escuchó en directo? No. Solo escuchó acerca de Jesús. Y creyó en Jesús. No solamente tuvo una comprensión perfecta de quién era Jesús, sino que supo cuál era su lugar frente a Jesús. Su lugar frente a Jesús. Él comprende quién es Jesús y comprende la autoridad de Jesús. Mira, yo soy un hombre bajo autoridad. E igual que yo no desobedezco ninguna de las órdenes que me dan, y ninguno de mis soldados desobedece nunca ninguna orden mía, porque si no, se les acaba la carrera. Tú tienes toda la autoridad para que desde el lugar en el que estás digas que mi siervo se sane y él se sanará. ¡Wow! Eso es fe. Eso es fe. De tal manera que dice el texto que Jesús se maravilló. ¿Sabes? En la hojita dominical he puesto que me gusta mucho cantar en mi casa cuando cojo la guitarrita, una guitarrita blanca que tenemos de la época de Fontencañellas. Canta una canción de Marcos Brunet, ¿no? Que dice, no hay nada que te pueda sorprender, ¿no? No hay nada que te pueda sorprender. ¿Cómo que no? Fíjate, Jesús dice el texto, en griego es súper enfático, Jesús quedó absolutamente sorprendido de la fe de este hombre. Jesús dijo, ¿pero qué es esto? Jesús se quedó maravillado de la fe de este centurión romano, de tal manera que dice, oye, en ningún otro lugar de Israel he visto una fe como la de este hombre. Decía, ¿cómo es la fe de este hombre? Bueno, una fe que conoce el poder de Dios y que actúa y que responde en humildad delante de este poder. Os he puesto ahí una cita que me gustó mucho, hace tiempo la leí. La esencia de la fe es la humildad y el reconocimiento del poder, el reconocimiento de la singularidad del poder de Dios y nuestra indignidad ante Él, al tiempo que confiamos en el cuidado divino. No solamente comprendemos quién es Dios y el poder que tiene, reconocemos que nosotros no merecemos nada, pero al mismo tiempo la fe dice, aunque yo no lo merezco, yo sé que Dios es bueno y Dios va a actuar en mi vida. Y ante esa fe Jesús se queda absolutamente maravillado. Finalizamos, ya se nos ha pasado el tiempo hace rato. Dejadme que diga al menos alguna aplicación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo vas de fe en Jesús? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Cómo te valoras ante Dios? ¿Cómo valoras a los demás? ¿Qué importancia les das a los demás? ¿Muestras empatía y compasión como Jesús con la mujer a la que falleció su hijo? ¿Es una persona empática o vas de perdonavidas por la vida? Vas exigiendo por la vida. ¿Cuáles son tus excusas para no responder a Jesús como Jesús merece ser respondido? Ay, es que ahora no tengo ganas de fiesta. Es que ahora cantar. Es que ahora levantarme para ir a la iglesia con lo bien que se está. Es que ahora obedecer. Uy, es que esto no puedo. No, yo ya sé que nosotros no podemos, ¿eh? Pero Jesús puede todo. No hay cadena que Jesús no pueda romper, ¿no? ¿Cuáles son nuestras excusas? Porque este hombre ni vio a Jesús como nosotros tampoco lo hemos visto, ¿verdad? Y este hombre tampoco fue en directo a un discurso de Jesús. A que tú tampoco has ido nunca en directo a es que no podemos, ¿verdad? Pero este hombre tuvo una fe que sorprendió a Dios mismo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo respondemos al Señor? ¿Cómo vas de servicio? ¿Cómo sirves al Señor?
Bueno, este pasaje nos habla de la necesidad de ir a Jesús, escuchar sus palabras y ponerlas en práctica, ¿no? Reconocerle a Él como nuestro Señor, reconocer en Él toda la autoridad que Él tiene. Y mi oración es que cada uno de nosotros pueda responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Diciendo, tú eres mi Señor. Y yo no solamente voy a venir aquí, no solamente voy a escuchar tu palabra, sino que además la voy a poner por práctica. Oramos y finalizamos así esta mañana. Padre, te agradecemos tantos ejemplos de la persona de Cristo. Gracias, Señor, por los evangelistas que recogieron el testimonio de aquellos testigos presenciales, Señor. Gracias, Señor, por tantas vidas transformadas, Señor. Gracias por tanta sanidad. Gracias por tanto perdón, por tanta empatía, Señor. Gracias por darte totalmente por cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, también nosotros, de alguna manera, sorprenderte con nuestra fidelidad, Señor. Nosotros también queremos servirte de una manera que te agrade. Queremos experimentar también tu sonrisa, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender bien lo que tú pides de nosotros, Señor. Que podamos decir y afirmar, Señor, de manera fiel que tú eres nuestro Señor. Que no hay nada en nuestra vida que queramos más que servirte con todo lo que somos, Señor. Que queremos poner nuestra mano en el arado y no mirar atrás. Y Padre, en esta mañana te agradecemos el hecho de poder entrar a tu presencia como iglesia y adorarte, bendecirte, exaltarte. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía en todo esto. Gracias, Señor, por cada persona de los que estamos hoy aquí. Nuestra oración, Señor, es que tú toques nuestros corazones, Señor, que tú nos cambies, que tú nos ayudes a ser más como Jesús. Ayúdanos a seguir su ejemplo, ayúdanos a imitar su vida, ayúdanos a glorificarte a ti como solamente tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén.